No quería grabar lo que hablamos hace un momento. Muy bien, buenas noches compañeros. Ahí son las 8 de la noche menos 2 minutos. Ya pudimos conversar un poco acerca del examen parcial. Eh, Les recalco, muy buenos trabajos, sin embargo, les insto a que en este tipo de trabajos es donde ustedes deben de exponer todos aquellos argumentos y todas aquellas ideas que ustedes tienen, debatir los pensamientos, debatir las ideas que se les presentan, los postulados, los conceptos, y a partir de ahí, ¿verdad? Crear una idea, una sala, crear un debate, porque nosotros compañeros como abogados, como notarios, tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que reflexionar, tenemos que indagar para poder nosotros recalcar nuestro punto de vista y también para podernos hacer a través de los aportes que hacen todos los compañeros de diferentes ideologías, de diferentes puntos de vista, que no van a hacer otra cosa que enriquecer nuestro espíritu a través de diferentes ideologías. Ustedes como individuos que se están formando para poder ejercer y exponer las ciencias jurídicas en los tribunales, para poderle darle forma al pensamiento de las personas a través de los instrumentos públicos, para poder ir y asesorar a las personas también para poder resolver sus situaciones jurídicas. Acá en la academia es donde nosotros vamos a discutir todo esto a manera de podernos encontrar con un, eh, con un conjunto de pensamientos que nos va a tener y nos va a hacer comprender los diferentes puntos de vista, y esto naturalmente va a permitir que en determinado momento nosotros, al tomar diferentes decisiones, vamos a tener que asumir la actitud, ¿verdad?, del individuo que está al frente, y así también mejoraremos nuestro, nuestro punto de vista, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de compartir. Miren, compañeros, este es el documento que se les envió, que ustedes ya tienen. Es la unidad número 7 y el primer tema es la profesión jurídica, la ley de ética profesional, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener para poder ejercer. Luego de este tema, la profesión jurídica y algunos análisis que se hacen de la ley, nos vamos a ubicar en lo que tiene que ver con la ética profesional del abogado. Vamos a ver algunos conceptos generales de la ética, de la moralidad, de las buenas costumbres. Vamos a ver también cuál es el valor de la ética, las formas como se divide la ética. En algún momento vamos a reflexionar en cuanto a la vocación del abogado, ¿verdad? Que es muy importante. También más adelante, la vida profesional del abogado, la competencia, la independencia que debe de tener él como elementos propios al momento de razonar, de dirigir sus pensamientos, la dignidad como parte de la ética del abogado. Vamos a reflexionar también acerca de la conciencia recta que debe tener todo abogado, el derecho en búsqueda de la justicia como elemento importante, esencial de la profesión, el honor y la dignidad profesional, cuál es nuestra responsabilidad a la hora de ejercer. Vamos a ver también la obligación que tiene todo abogado de defender al cliente, e incluso a veces contra la voluntad del propio cliente, la importancia de ser leal con el secreto profesional, la libertad de aceptar y rechazar diferentes asuntos que se nos presenten de acuerdo a la ética, a la moral, a las buenas costumbres y sobre todo a la ley.
¿Cuáles son nuestros deberes para con el cliente? El acceso a la justicia, ¿qué garantías nos presenta el acceso a la justicia? ¿Por qué afecta la falta de acceso a la justicia? Los factores que afectan el acceso a la justicia, el deber de promover un acceso a la justicia pronta, efectiva, cómo podemos fomentar el acceso a la justicia desde nuestra función como estudiantes de derecho, el discurso jurídico, que sin duda alguna es un elemento esencial a la hora de que nosotros vamos a la tribuna y exponemos las causas y los problemas que tienen nuestros clientes. Vamos a ver algunas características del discurso. Esto es elemental, compañeros, los tipos de discursos que puedan existir. Vamos a ver también las formas del discurso jurídico y la clasificación del discurso jurídico. Podríamos en determinado momento ver la división que existe de los tipos de discurso jurídico y otras clasificaciones que se nos pueden presentar con sus categorías, ¿verdad? Con el catálogo que presentan. La verdad, el discurso jurídico, compañeros, es un elemento esencial en nuestra profesión. Lamentablemente, en este momento en la universidad, no existe un área específica para poder desenvolver esto. Sin embargo, la guía programática en este caso me refiere a esta obligación. Yo encantado de la vida. Podemos discutirlo, podemos analizarlo, pero sí es importante para todos, ¿verdad? Tanto para ustedes como para mí, que toda esta información, la naturaleza, por ejemplo, el discurso jurídico, toda esta información, previo a que nosotros podamos hablarlo acá en este espacio, ustedes lo lean, compañeros, la eficacia de los discursos, el ejercicio del poder. Si se recuerdan, compañeros, en algún momento hablamos que quien puede hablar, quien puede expresarse, tiene cierta credibilidad y a partir de ahí, pues entonces a través de nuestros argumentos vamos a poder hacer que las personas hagan lo que nosotros pretendemos o dejen de hacerlo, ¿verdad? Y como abogados litigantes, como exponentes de las leyes, como oradores profesionales, nosotros tenemos que aprender a hacerlo. El poder del discurso jurídico frente a las personas, el discurso de derecho, que no es igual, y así hay diferentes temas que nosotros vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta en la parte de acá abajo, los voy a señalar, acá hay 34 páginas. Entonces, por ahí una vez me dice una persona, mucho contenido. Los derechos humanos y el uso alternativo del derecho, esto es un tema aparte que se refiere a cómo podemos nosotros buscar alternativas para evitar, por ejemplo, que hayan problemas. Y al final, la crítica al procedimiento judicial, que eso yo les voy a incorporar en un momento, en unos días, el otro contenido acá. Entonces, esto lo debemos de desenvolver entre hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, es bastante riguroso lo que tenemos que hacer. Sin embargo, es necesario porque fíjense, compañeros, que si no nosotros, o sea, la excelencia solo se adquiere a través de solo se adquiere a través de la exigencia. Eh, y son 15 hojas, ¿verdad? Impresas en ambos lados. Entonces, no considero yo que sea muy, que no podamos hacerlo en una tarde. Yo por eso les había enviado el documento mucho antes. Entiendo, ¿verdad?, que tenemos muchas situaciones que se nos complican, pero sí les insto, ¿verdad?, a que en aras de la, permitan, en aras de la, de la preparación que tenemos que tener, pues hagamos el esfuerzo. Igual es muy difícil que podamos abordar en una clase de una hora y media todo ese contenido, es muy complicado. Sin embargo, vamos a abordar los temas principales.
Realmente este tema es muy bonito, debería de tratarse, debería de trabajarse en el aula de una forma, por ejemplo, y yo no soy amigo de los grupos de trabajo, no me gustan. Tampoco soy amigo de las exposiciones. Para mí no tiene mayor exigencia una exposición. Eh, para mí la exposición debe de privilegiarse la discusión y que el estudiante, con base en lo que investiga y con base en lo que se le propone desde la cátedra, eh, venga y haga sus propios análisis y los proponga y los defienda y se haga en el aula una forma una suerte de una discusión amena, una discusión en la cual todos podamos aportar y cualquier idea es importante, cualquier idea es fundamental, toda vez que nos permite este, encontrarnos con pensamientos diferentes y esos pensamientos nos van a permitir también, eh, nos van a permitir que nosotros vayamos y podamos, eh, podamos aportar y que también a través de los aportes que nos hacen los otros compañeros, encontrar nuevas ideas y a veces corregir algunas malas que tenemos o cambiarlas. Bueno, la profesión jurídica. Vamos a comenzar a preguntar mejor. La profesión jurídica. Vamos a ver mis participantes. Vamos a ver. La profesión jurídica. Esto es parte de la ontología del derecho. A ver, Jessica Pacheco, la vamos a habilitar aquí el audio. A ver, dígame, Jessica Pacheco, ¿por qué está estudiando esta carrera? ¿Por qué? ¿Qué manda? ¿Por qué está estudiando esta carrera? ¿Por qué? Ajá. Porque yo creo que en la sociedad se cometen muchas injusticias y creo que el deber que tenemos nosotros es tratar de ayudar a cambiar el mundo. ¿Usted cree que a través de la carrera de Derecho se puede cambiar el mundo? Sí, a través del sistema de justicia, por ejemplo, ¿Qué más? em, como esta carrera abre varias puertas para todo lo que es ayudar a las demás personas, porque en el mismo título que se nos da de Ciencias Jurídicas y Sociales, habla de que debemos de ayudar a la sociedad en sí. Y además, como esta es una universidad pública, nuestro deber es ayudar al resto del pueblo guatemalteco. Gracias. Muchas gracias, muy amable. A ver, Guillermo Medina, Presente. eh, cuando ves ahí que dice la profesión jurídica, ¿qué se te viene a la mente? Así, a lo más general, la abogacía. ¿Ah? La abogacía. Tal vez el notariado, todo el hecho de lo que son las leyes, todo lo jurídico. Allá, gracias. En el caso,
Disculpen, compañeros, se me soltó el chucho. Vean, sí, la profesión jurídica engloba todo lo que tiene que ver con el derecho. Sin embargo, compañeros, es muy importante tomar en cuenta que esta palabra está compuesta por dos situaciones, por profesión y por jurídica. Pasemos a indagar al respecto. La profesión jurídica. El abogado dice, se debe a sí mismo y a su estudio ético profesional con el objetivo de alcanzar los niveles de la justicia otorgada por la ley. De acuerdo, una conducta íntegra señalada por los parámetros de la moral, de la equidad, separado de sus propios intereses, con tal de favorecer plenamente a aquellos del cliente, que son siempre la finalidad de su profesión. Cuando alguien les dice a ustedes que es profesional en algo, ¿qué es lo que que se les ocurre cuando dicen, no, yo soy profesional en esto? ¿Qué es eso, ser profesional? Lick, buenas noches. Ajá, buenas noches. Sería como cuando dicen soy profesional en tal área, es porque está como que especializado en esa área y que se ha dedicado a estudiar el área prácticamente para saber cómo resolver alguna duda, o todo sobre esa área. Por ejemplo, como decir, así como cuando uno dice sociología, por ejemplo, va, entonces, por lo menos, bueno, no sé, uno dice tal vez que uno ha sacado algún diplomado, algún curso o ha seguido esa misma carrera y es por eso que está especializado en esa área. Entonces resuelve situaciones que tienen que ver con eso. Además, Cualquiera que sea. Entonces, lo que nos exige la profesión jurídica es que cuando nosotros vamos a la calle y le decimos a alguien, yo voy en el 4º semestre de Derecho, y me dicen, ay, pero entonces ya sabes algo de Derecho Penal. Ah, ya llevé Derecho Penal 1. Ah, muy bien, mira, fíjate que hay un señor ahí que tuvo un problema, hizo esto, esto, esto. ¿Qué delito es ese? Yo tengo que saber, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan callados? Sí, en mi caso ya tendríamos que saberlo, no a la perfección, pero sí tener conocimiento del mismo. Y también lo que usted decía, que la profesión jurídica, no solo o de la compañera creo que decía, aparte de lo que ella dijo, la profesión jurídica y la ética profesional se adquiere a través de la experiencia y tanto también de la profesión, ¿verdad? Del conocimiento. Bien, sigamos entonces, gracias. El presente trabajo, esto tiene como finalidad explicar la actuación civil del practicante del derecho dentro de la tarea de defender a una de las partes. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener una persona? La preparación académica. La preparación académica es elemental toda vez que cuando se van ascendiendo a los diferentes grados, cada grado entendido como semestre, uno va adquiriendo conocimientos, habilidades, competencias que lo hace propio, que lo hace adecuado, que lo va haciendo profesional para resolver diferentes situaciones que se van presentando. Pero estas no son solo aquellas que se presentan en un examen, sino las que son más importantes, que consisten en los exámenes que se hacen de la vida diaria. Aquellas personas que nos ven a nosotros como alguien que puede resolver una duda y que llegan, por ejemplo, y me dicen, fíjese que me despidieron ayer, usted estudia Derecho, sí, fíjese que yo no hay qué hacer porque no sé a quién demandar. A mí me contrató la señora, pero me pagaba el don. Fíjese, entonces, ¿cómo le hago ahí? Esas situaciones cotidianas que a nosotros no se nos presentan en la academia como posibles o que se nos presentan en la academia, pero que son bajo circunstancias distintas, son las que nos van a exigir tener más preparación académica.
Pero ojo, compañeros, la preparación académica no es exclusivamente lo que el docente llega a plasmar en un pizarrón o les traslada a través de un documento. La preparación académica va más allá, va a través de la actualización que ustedes hagan, a través de las investigaciones que ustedes hagan, a través de las dudas que ustedes le presenten a sus propios docentes y sobre todo a través de la investigación propia. Por tanto, la actuación, que no es otra cosa que trabajar, como decía el compañero, la experiencia nos va haciendo nosotros cada vez más profesionales, pero básicamente lo que es la preparación académica nos va a permitir tener las ideas generales, como bien decía el compañero, que nos va a llevar a encontrar las ideas prácticas y propias de cada problema. También, compañeros, tenemos que tener en cuenta que dentro de la preparación está el subsistente, ¿verdad? Como lo que es que el abogado debe tener la tenacidad de resolver un problema jurídico desde el principio hasta el final. O sea, no podemos dejar el trabajo tirado. En cuanto al pago, tenemos que aprender a nosotros a tener cierta idea de lo que nuestros conocimientos exigen. Por ejemplo, en este momento hay varias personas que son amigos de ustedes, y espero que no sea ninguno de ustedes que esté en esa situación, que andan dando vuelta al parque, que andan paseando, que andan en cualquier actividad social. No están acá con nosotros estudiando. Esto tiene un costo de vida. Este tiempo que están ustedes acá conmigo tiene un costo de vida. Y cuando ustedes coloquen sus bufetes, cuando ustedes vayan y trabajen para alguien, este esfuerzo, esta exigencia que ustedes están haciendo hoy, tiene un costo. En muchos casos está mediante un arancel, como pasa con el notariado y en algunos casos con lo judicial, y en otro momento no. Sin embargo, nosotros tenemos que ceñirnos a ciertos niveles de cobros que existen, tanto socialmente aprobados como jurídicamente a través de los aranceles, pero no debemos de llegar al punto de la usura. Hay profesiones en las que lamentablemente nosotros nos encontramos entre que si no pagamos, el resultado es una situación complicadísima. Entonces nos toca pagar, pero nosotros entendemos que es un pago exagerado. Nosotros como abogados no podemos ser usureros. Tenemos que cobrar efectivamente, pero no podemos tampoco cobrar más allá, pues, de la moral, la ética, más allá de lo que las buenas costumbres y nuestra conciencia propia nos exigen. Cada cliente es diferente y cada cliente nosotros le podemos cobrar distinto, de acuerdo a las capacidades. Ajá. Yo creo que esos cobros o pagos están comprendidos en una ley, ¿verdad? Así es, que no se cumple muchas veces porque la gente no puede pagar, hombre. Pero, digamos, no es lo mismo que yo le haga un trabajo a un arquitecto que tenga su empresa, su constructora y todo, y que me dé la oportunidad de redactarle sus contratos, tanto contratos de empleados como contratos con otras personas para construirles, a que venga una persona que por alguna necesidad necesita redactar un contrato. Entonces yo tengo que medirlo, ¿verdad? Tengo que medirlo y en mi mente, de acuerdo a mis buenas costumbres, hacer un precio que sea justo, que sea correcto. Es importante también que el profesional del derecho tiene que tener el conocimiento y la experiencia en el litigio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ir a hacer nada. Tenemos que tener la conciencia de que al empezar el procedimiento tenemos que tener la conciencia que sí, efectivamente, nosotros, si no, por lo menos no estamos completamente sabidos, pues tenemos la idea y queremos ir e investigamos y nos adentramos en este tema. Si no, vamos a ser irresponsables. Y en muchos casos, pues lamentablemente han habido personas que han tenido que pagar con su vida el hecho de tomar casos muy complicados que en algún momento no les era totalmente propio o los conocimientos necesarios. Fíjese que en relación con esto tenemos que tomar en cuenta algunos principios. El principio del consentimiento es aquel a través del cual el cliente va a probar que nosotros seamos su titular. En algunos casos se ha dado lamentablemente el hecho de que hay personas que se van a ofrecer para llevar los casos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso y entender que nuestra profesión es una profesión de servicio. Nosotros esperamos que las personas nos convoquen, que las personas nos pidan que le llevemos el caso. Si en determinado momento yo, para mí,
el caso está complicado, yo realmente no quiero llevar ese caso, pues yo tengo que ser correcto y decirle, mire, fíjese que para mí no tengo el tiempo o me hace falta alguna, no sé, o sea, alguna situación y remitirlos con alguien que nosotros efectivamente sepamos que aparte que le apasiona esa área del derecho, le gusta y se los quiere llevar, ¿verdad? Tenemos que tener lealtad. Nosotros tenemos que ser leales a nuestro trabajo, a nuestro perdón, a nuestro patrocinado, a nuestro cliente. No se vale, ¿verdad?, que nos aprovechemos de que no conocen muchas veces el proceso judicial e inventarle gastos innecesarios o situaciones nomás por quererles cobrar. Tenemos que tener esa lealtad y la integridad, sobre todo, de que nosotros vamos a ser honestos y eso nos va a dar un buen prestigio. También está el principio de admisión. Vamos a pedirle a la gente solo aquellos datos que sean necesarios. Si la persona sí quiere contraer matrimonio, pues entonces le voy a pedir yo los datos que son necesarios, certificación de nacimiento, el certificado médico, les voy a pedir también, en el caso del varón, si a mí me da duda, ¿verdad?, algún otro documento y cosas así, si tiene hijos anteriores, en algún momento dice por ahí, ¿verdad?, cositas así. Solo que sean necesarias, no vamos a llenarnos de documentos nomás por hacer perjudicar a la persona o por hacerlo gastar en cosas en las que tal vez yo salga beneficiado. Debemos ser responsables, debemos de ver y proteger los intereses, bienes y documentos de nuestros clientes y eso es algo bien delicado, compañeros, que a la hora de nosotros ejercer nuestra profesión, nuestra área de trabajo debe ser un área en la cual tenemos que tener mucha seguridad. Y más que seguridad, control. Debemos de saber llevar un control de dónde, cómo y de en qué forma están organizados nuestros autos, nuestros expedientes, nuestros diferentes archivos. ¿Por qué? Porque es importante para nuestro cliente y más importante para nosotros. Así también, actualmente el abogado se debe preparar y actualizar todos los días. En cualquier escenario que encontremos, nos vamos el derecho es tan hermoso que en todas las actividades del hombre se encuentra el derecho. Por tanto, no hay área que no podamos nosotros indagar, la arquitectura, la biología, las ciencias, la matemática. Debemos de ser multifacéticos. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados tenemos que manejar diferentes materias y en muchos casos se nos va a requerir nuestra actividad en materias que pareciera que no forman parte de nuestra profesión, sin embargo son elementales. Fíjense lo que dice doña María del Carmen Crespo Mora. Pese a que mucho tiempo los abogados gozaron de cierta inmunidad recientemente, hay abundantes sentencias en las que se declara responsabilidad civil de los abogados que demuestran que han dejado de ser intocables. Fíjense que tomando en cuenta esto, que tenemos que ser responsables y actualizarnos para evitar cometer errores, hay en Guatemala incluso una fiscalía que se dedica a investigar a los notarios. Y en una oportunidad decía una persona relacionada con esta fiscalía que un 80% de las investigaciones que se hacen en cuanto a los instrumentos públicos, el notario sale perjudicado. Entonces tenemos que tener cuidado, compañeros, prepararnos bien para no cometer errores. Nuestra función es importante para la sociedad, pero más allá de que importante para la sociedad, nuestro resguardo es importante para nosotros mismos y nuestras familias. No por ganarse unos blenes vamos a arriesgar nuestro título, vamos a arriesgar nuestra integridad o la integridad de nuestros hijos, nuestros familiares, hermanos, no sé, papás. La falta de una ética profesional del abogado negligente, compañeros, es bien, pero bien perjudicial. Y lo más perjudicial de esta falta de ética profesional y de la negligencia muchas veces de un abogado y de un notario es que perjudica a todos. Entonces el abogado negligente, compañeros, al no estar preparado para llevar una causa, al no estar preparado para elaborar algún instrumento, lo único que hace es involucrarse en problemas él mismo e involucra a un montón de personas. Por tanto, nosotros tenemos que prepararnos todos los días, leer, indagar, esforzar, hacer que el docente nos dé la mayor cantidad de información, que nos comparta experiencias, que nos haga a nosotros vivenciar esa función. También, compañeros, dentro de todo esto, hay que tener en cuenta que la falta de valores éticos del abogado, esto hace un problema. ¿Qué garantías tiene la sociedad de emplear a uno
de estos abogados con cualidades que los definan que los defiendan, perdón, con apego al derecho. Contamos con despachos jurídicos reconocidos para darnos una perspectiva segura de encaminar nuestros asuntos judiciales. ¿Y qué costo tiene? Miren, muchas veces lo podemos equiparar, por ejemplo, con servicios médicos. El servicio médico que de prestigio es carísimo y el servicio médico de calidad, que uno lo ve como de calidad, es muy caro. De igual manera, el servicio jurídico en diferentes áreas, hay incluso bufetes que se dedican exclusivamente, por ejemplo, al área mercantil en la ciudad de Guatemala. Y cualquier problema que tiene la persona con impuestos, importación, exportación, van donde estos señores que son especializados en esas materias. De igual forma en el área penal, en el área laboral, en el área civil, y así, e incluso en el área, hoy que está con esto de los expresidentes, en el área de constitucional y todo eso. Pero a eso es lo que vamos. ¿Los egresados de las carreras de Derecho pueden ejercer como tal? O sea, se presume que sí, pero han alcanzado un grado de experiencia necesaria para actuar e intervenir en un juicio. Pueden resolverlo. El burocratismo del Poder Judicial en resolver asuntos de litigio de una manera expedita está de acuerdo con la ley. Hay muchas situaciones, compañeros, que uno desconoce y que al final de cuentas el ejercicio noble de la profesión se hace un poco con tropiezos. La situación actual de los colegios de abogados, las universidades con experiencia y estudios de derecho, dice, se debe de hacer una iniciativa de encaminar a las generaciones nuevas de abogados a practicar de una manera responsable que vaya de acuerdo a la ética profesional buscando la justicia del representado. Pero ¿qué es justicia? Justitia viene de justicia y fue Ulpiano quien lo definió como justitia es constant en perpetuam voluntas iusum quique truini. Ahí está en español. La justicia, compañeros, los derechos, no es otra cosa que, como dice acá, honeste vivere alterum non loadere et sum quinque truere. Vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo. Nosotros como abogados, compañeros, estos principios tenemos que tenerlos bien, pero bien enraizados toda vez que nosotros, como decía la compañera, muchos venimos con la idea de cambiar cosas, de que eso sea diferente. Pero para cambiar la calle, lo primero que se debe cambiar es la casa. Porque de la casa, de los hogares, salen todos los males a la calle. Ese es el origen. No sé si les compartía yo que en determinado momento decía una persona, a los individuos se les conoce desde cómo tienen sus cuartos, sus habitaciones. Desde ahí vamos a nosotros interpretar qué tipo de personas son. Imagínense, ¿cómo tiende su cama? ¿Cómo tiene sus cosas? Entonces, compañeros, la justicia no es dar o repartir cosas a la humanidad, sino saber decidir a quién le pertenece cada cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que corresponde. Es el referente de rectitud que gobierna la conducta y nos obliga a respetar los derechos de los demás. Todas las virtudes están comprendidas en la justicia. Y aquí quiero hacer un alto. Y le quiero preguntar a un compañero. Vamos a ver a quién sale beneficiado. Vamos a ver, Karen Gramajo. ¿Está por ahí? Sí, dígame. Para usted, Karen Gramajo, ¿qué es una virtud? Virtud, algo bueno que podemos tener, algo, no sé, que pueda beneficiar también a los demás. Allá. Una persona virtuosa es alguien buena, ¿verdad? Uh-huh. ¿Usted cree que Sí, así es. ¿Usted cree que los abogados, las abogadas, los notarias deben de ser virtuosas? Pues sí. ¿Por qué? Porque debemos, no sé. Porque servimos. Hacemos un servicio.
Sí. Gracias, Karen, le agradezco mucho. Bueno, Fíjense que las virtudes se obtienen solo y después de que encontramos en la ética, la moral, las buenas costumbres y sobre todo la equidad y la honestidad. Esas tres cuestiones, la ética, equidad, honestidad, es algo que nos vuelve virtuosos. La virtud no es caer bien, la virtud no es hablar bien, la virtud no es quedar bien con las personas, sino hacer lo correcto, aunque a veces las personas nos vean como que no era así. Hacer lo correcto en el sentido de que si en nuestra profesión no podemos nosotros hacer un instrumento que vaya a ir contra contra la ley, por mucho que las personas lo quieran. No, yo tengo que defenderme en principio a mí mismo en el ejercicio de la profesión, me tengo que defender, yo tengo que ser cuidadoso, celoso con mi profesión, con mis credenciales, esos 3 diplomas que están ahí en la pared y que dicen que ustedes son abogados, notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Eso no es algo que yo lo pueda venir a ensuciar por 100,000 quetzales al hacer una escritura en la cual yo le estoy vedando el derecho al propietario original. ¿O valdrá 100,000 quetzales su prestigio? ¿Valdrá 100,000 quetzales su nombre? ¿Valdrá 500,000 quetzales los 5 años más el tiempo que se lleven de los privados, más el proceso de tesis, más aprobación de tesis? ¿Valdrá medio millón de quetzales? ¿Valdrá 1,000,000 de quetzales que les quiten sus títulos? ¿Que los desprestigien? ¿Que se vayan presos? ¿Que cuando salgan de presos no pueden trabajar de abogados? ¿Valdrá la pena? Esas son las cosas que debemos de preguntarnos a la hora que nosotros nos lleguen ese tipo de situaciones. Entonces, compañeros, el primero que debe de regirse a la justicia, a la equidad, a las buenas costumbres, a la honestidad, es el mismo abogado, el mismo notario. Los valores de la ética, la equidad y la honestidad deben de encuadrar en la justicia. El referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás. La verdadera justicia es el arte de dar a cada uno lo suyo. Entonces, compañeros, para poder estar en condiciones de aplicar la justicia en plenitud, todo abogado debe cultivar sus virtudes profesionales y formación integral mediante el estudio y seguimiento de las normas morales. Nos referimos entonces al aspecto de estudio y actualización del abogado como ente impulsor del cambio de la sociedad. Esto nos llevará a proponer soluciones que estén orientadas al bien de todos. Yo sé que de ustedes su interés en esta profesión es un interés genuino, íntegro. Sin embargo, compañeros, lamentablemente, en semestres anteriores y posteriores al de ustedes, hay personas que también buscan en esta profesión una forma de hacer dinero, una forma de obtener poder, de obtener beneficios, una forma de acceder a diferentes situaciones, pero desde un punto de vista malo, desde un punto de vista ilegal. Entonces, esas personas son las que desnaturalizan el derecho, desnaturalizan la profesión. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos y como dice acá, tenemos que cultivar nuestras virtudes profesionales. Pero ¿cuándo las vamos a cultivar? No las vamos a cultivar después que me gradúe. No, el estudiante íntegro es un profesional íntegro. El estudiante que se basa, que gana, que desarrolla su estudio, su proceso académico, atropellando, que desarrolla su proceso académico, exigiendo derechos que no le competen, obligando, haciendo diferentes situaciones para obtener los grados. Muchas veces también es un abogado, es un profesional que se dedica a hacerlo en la calle. Y tienen problemas serios. Muchas veces hasta pierden la vida porque tienen una idea muy diferente a lo que es realmente la profesión. La ética profesional del abogado es algo muy importante. Desde el concepto de la ética es una ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionistas, dice acá. Nos vamos a enfocar entonces en la profesión de la abogacía como intelecto de la forma de aplicar las normas jurídicas.
y su desenvolvimiento profesional para dirigir a una sociedad y a su cliente a un estado de derecho. Miren qué bonito. El abogado va a dirigir a la sociedad y al cliente a un estado de derecho. Entonces, el estado de derecho, el peón, el trabajador de a pie, es ese punto pequeñito. Ustedes ven que las pantallas tienen una serie de puntitos que son megapíxeles. Y cada píxel va y aporta su granito de color para que sea una imagen general. Cuando un píxel se pierde, se quema, y la pantalla se oscurece totalmente, nace allí en el centro una estrella tan brillante que ya no le da nitidez a nuestra imagen. Y por muy bonita que sea la imagen, tiene esa mancha. Así es el abogado, así es el notario. Desde donde él esté, si su actitud recta, correcta y bien ejercida su profesión, va a aportar al Estado de Derecho y va a hacer cada día un mejor país y va a hacer cada día una mejor sociedad, pero lo tiene que hacer recto, íntegro, tiene que hacer las cosas conforme a derecho. ¿Por qué? Para que obligar que los que no lo hagan, porque entre más personas hagan las cosas conforme a la ley, más rápido se va a notar el que no lo haga, de la forma, como les digo, de los píxeles, pero al contrario. Si todos nos ponemos a trabajar conforme al derecho, vamos a encontrar rapidito quienes no lo hacen. Por eso es que la realidad del abogado como titular de ejercer la acción jurídica le proporciona una facultad peculiar: contribuir con inteligencia y eficiencia al bien común, tanto de él como de su cliente. Noten ustedes que tanto de él, el primero que se tiene que defender es el abogado, al primero que tiene que defender al abogado es a él mismo, para no terminar involucrado, y después su cliente. El primero que debe darse certeza jurídica en el caso notariado es el notario, para hacer bien su trabajo y no tener que después explicar las razones por las cuales dejó o hizo algo incorrecto. La ética profesional del abogado es una cuestión moralista. Este surge del orden y del derecho natural, o sea, nuestra moral es innata a nosotros. La desempeña con inteligencia. En el ámbito judicial, el abogado experimenta la presión ideológica de supuestos normativos y procedimientos que lo presionan para proceder en los litigios. Sin embargo, debe de ser y demostrar su actitud para no acceder. A nivel social, el abogado debe adaptarse a las normas de urbanidad, convivencias sociales. En ese sentido, su actuar como servidor público en su objetivo de llevar a la mejor manera los actos morales que estén encaminados al bien común. Nosotros, compañeros, nos tenemos que ubicar que nosotros somos servidores. En cuanto a los religiosos, si las personas son religiosas o no, si son religiosas, pues entonces, en la medida de sus buenas costumbres, va a establecer su ejercicio profesional. A nivel moral, no corresponde a lo religioso ni a lo social, sino va a la conducta para adaptarse, relacionarse y actuar con determinadas circunstancias de su entorno. Existen tres sentidos que confirman mutuamente la relación entre ellos para enseñar de una formación equilibrada de un profesional del derecho. Pedro Chávez Calderón, fíjense que él comprende la ética como los deberes hacia los miembros de este mundo y se dará prioridad a los deberes referidos a los clientes. En el segundo va a estar los de la institución donde se trabaje, en el tercero a los colegas y en el cuarto a las personas de su círculo social. Cuando nosotros vamos a decidir en efectuar algún trabajo, alguna situación que nos proponga, primero va a estar nuestro cliente en cuestión de deberes. Luego va a estar, pues, cualquier lugar donde nosotros trabajemos, si trabajamos también en otro lado. Luego la obligación que tenemos nuestros colegas y al final la familia. Esto sucede regularmente cuando uno, compañeros, por ejemplo, tiene que decidir cuando hay situaciones que uno sabe, pero que son parte de nuestro quehacer profesional. No debemos de exponerlo, aunque nosotros tengamos relación con la institución a la cual, por ejemplo, se demanda, aunque nosotros sepamos de que algún amigo de nosotros cometió un error y lo van a demandar, o incluso si hay alguna persona cercana a nuestra familia o familiar que va a tener un problema, nuestra obligación es con el cliente.
En este caso, pues lo más prudente es mejor decir, no lo hago. Pero no por eso voy a ir y voy a advertir. La ética tiene una plena configuración moral y no jurídica. El diccionario de la lengua española dice que es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Por lo que se refiere a la ética profesional, es el conjunto de reglas de naturaleza moral que tienden a la realización del bien en el ejercicio de actividades propias de la persona física que se dedica a una profesión determinada. Fíjese que la ética profesional está integrada a las normas de conducta tanto moral como también características propias morales, es decir, que son frente al sujeto obligado y no existe un sujeto pretensión con facultades para exigir, pero en este caso yo como abogado y como notario, yo tengo la obligación, ¿verdad?, de mantener un silencio sepulcral cuando yo tenga conocimiento de una causa, de una situación, de un hecho que va a perjudicar a una persona que tal vez sea mi conocida, pero que no, como profesional, no debo de exponerlo. O sea, nosotros también tenemos que entender que tenemos una gran obligación en nuestras espaldas y cuando se expiden los títulos para el ejercicio profesional, esos mismos títulos pueden significar las credenciales suficientes para que nosotros estemos tras las rejas, porque esos títulos hacen ver que nosotros somos profesionales y como profesionales que somos, también sabemos las responsabilidades penales que nos pueden incluir al momento del ejercicio profesional. La ética está integrada por normas de conducta de naturaleza moral y nosotros tenemos que respetarlas. Tenemos que respetarlas porque es parte de nuestra profesión. La ética, compañeros, también hay que tomar en cuenta que son internas porque no bastan que la persona se pliegue a la exigencia de una norma, sino es que es preciso que yo a nivel de convicción, a nivel de conciencia, las tome y las integre a mi forma de ser. En el sentido moral del abogado, este no puede, no tanto es a limitarse a tolerancia sentimental, sino a que fundamentalmente y racionalmente a que sus acciones van mediante su conciencia, preparación y experiencia en el ramo litigio. Kempis y Séneca comentaban al respecto que la responsabilidad moral es mayor a la del simple ciudadano por la dotación de conocimientos que ha recibido y la capacidad que se le ha creado, que la moralidad y su función no puede hoy reducirse a una dolorosa pasividad del buen ejemplo, sino tiene la insurrugable responsabilidad de la acción. Nosotros, compañeros, estamos obligados no solo a cumplir con nuestras responsabilidades, sino también a exigir que se les respeten a los demás. ¿Pero por qué? Porque tenemos mayores conocimientos y eso nos da mayores capacidades. Y las mayores capacidades y conocimientos nos da una autoridad para exigir lo que es injusto en determinado momento que se cambie, ¿verdad? Entonces, compañeros, debemos entender que al hablar de la moral profesional es el asunto de la responsabilidad propia del hombre cabal, de aquel que es capaz de decidir consciente y reflexivamente sobre su propia conducta y asumir los riesgos de las propias decisiones. Por eso es que yo les digo, nosotros tenemos que ser reflexivos. El entrenamiento de la mente es ya. Eso no va a ser después que ustedes se gradúen, no, es ahorita, es ahora mismo, es en este momento. Ustedes tienen que tener las ideas de su propia moral, desarrollar la moral, desarrollar la ética, ¿verdad? Aquel comportamiento que ustedes van a exponer ante la sociedad, ante sus clientes, ante su propia familia, porque déjenme decirles que muchas veces las proposiciones inadecuadas vienen de la propia familia y a veces uno quisiera, ¿verdad?, resolver las situaciones en beneficio de la familia, pero antes de la familia y de cualquier cuestión está el derecho y las obligaciones que nosotros como abogados y como notarios tenemos. Entonces, en el caso de la ética, que es la ciencia que estudia las acciones humanas, en cuanto se relaciona con los fines que determinan la rectitud, nosotros tenemos que ver que lo que éticamente sea responsabilidad de nuestros familiares, amigos o algún conocido, pues tenemos que decirle, mira, fíjate que ya sabías, ya estás grande, tomaste decisiones y las normas exigen que contra esa decisión que tomaste, pues hay que hacer esto.
¿Por qué? Porque la ética es la reflexión sobre lo que hacemos las cosas de una manera u otra. O sea, nosotros tenemos que tener nuestros altos grados éticos, morales, bien fundamentados, para que cuando se nos presenten situaciones que vayan en contra de estas, nosotros no caigamos en esa tentación y nos terminemos involucrando en problemas que no son de nosotros. El valor de la ética como instrumento para la realización de un acto es la base para la culminación de este con el significado que debe ser de una manera adecuada. Kant decía que la ética es el cambio de una es en cambio una ética del deber. Lo bueno es el cumplimiento del deber y la intención de cumplirlo. Kant agrega que es importante la intención de cumplir el deber, de lo contrario la acción no es moralmente buena. Puede ser que yo cumpla materialmente con el deber, pero sin la intención de cumplirlo, entonces no lo hice. Si nos vamos al plano religioso, es como cuando la gente hace cuestiones buenas, pero no las hace con un sentimiento genuino, sino con la pura situación de que él quiere un beneficio después. Entonces, compañeros, la ética y la moral nos debe llevar a nosotros a una forma de pensamiento, a una intelectualidad diferente que nos va a permitir a nosotros tener un estereotipo distinto, un estereotipo en el cual nosotros vamos a encauzar nuestras vidas personales y profesionales, en este caso, hacia un servicio que sea adecuado y sobre todo que sea conforme al derecho. En cuanto a la moral, ¿verdad? Viene la palabra mori y son costumbres. Y la base de todo es que la moral es un conjunto de normas que diferencian de las costumbres y los valores de la persona en una sociedad. Orienta sus acciones. La ética, por otra parte, es una teoría, mientras que la moral es una práctica. La ética es el estudio de la moral. Entonces, compañeros, para no seguir con esto, que esto es pura filosofía, vamos a llegar a la vocación del abogado. La vocación del abogado, compañeros, no es otra cosa que la inclinación de un individuo hacia un trabajo o una profesión que desea practicar en beneficio propio de la sociedad. La compañera al principio nos decía que ella estudia esta carrera porque le interesa mejorar muchas cosas. Es un pensamiento válido, loable, beneficioso. Pero no es solo el deseo, compañeros. Aparte de tener un deseo, yo estoy convencido de que la compañera se está preparando, está estudiando, está analizando todos los días en los diferentes cursos que le ha tocado para poder tener las capacidades y cualidades para que cuando se le presente la oportunidad de hacer los cambios que ella quiere en el plan, en esta sociedad, los haga. Si no, no vale la pena. Entonces, cuando la vocación es auténtica, cuando corresponde a las potencialidades, habilidades, metas e ideales de la persona, entonces el ejercicio profesional y sus actividades propias se facilita y las responsabilidades profesionales se aceptan y la vocación del abogado es el resultado de los factores, el personal y el social. Cuando yo me doy cuenta, compañeros, de que si hago algo inadecuado voy a tener que dar cuentas en los tribunales, no lo hago. ¿Por qué? Porque no es parte de mi forma de ser. Si llega una persona y me dice, mire, fíjese que yo yo tengo una niña con un señor y fíjese que a mí él me cae mal. Y él me cae mal porque fíjese que yo lo tuve con él pues porque, no sé, me gustaba y hoy ya no me gusta. Yo no quiero que mire a la niña. Ya me cae mal que llegue a la casa. No me gusta. Y yo tengo un novio y a él le cae mal, entonces yo no quiero que llegue. Hay una fórmula. Se puede solicitar que haya una violencia y puede ir a solicitar una medida y una orden de alejamiento. Y se hace. Hay mucha gente que lo hace aquí en Jalapa. Pero eso no es ser uno ético. Eso no es tener una moralidad como abogado. Efectivamente le resuelve el problema a una la persona, ¿no? Se gana una cierta cantidad de dinero. Pero es correcto. Se está dañando a la niña. Se le está vedando el derecho a un papá, a una figura paterna. Y al papá, por su parte, se está vedando la oportunidad de compartir con su hija. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la señora no lo quiere ver. Entonces, compañeros, cuando nosotros tenemos una vocación auténtica y queremos hacer nuestro trabajo bien,
lo que vamos a hacer es, este tipo de situaciones vamos a tratar de orientar a la gente, de exponer a las situaciones reales, que es un derecho de la niña acceder a su papá, tiene el derecho al apellido, tiene derecho a compartir con la familia de él, tiene múltiples derechos. Y por su parte el papá tiene todas las obligaciones como papá y dentro de las obligaciones pues también poder compartir con su hijo. Entonces yo no me voy a prestar a esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer o quiero ejercer mi vocación de una forma auténtica, de una forma en la cual yo me sienta beneficiado de que estoy haciendo una actividad que me gusta y la voy a hacer correctamente. El factor personal contempla las aptitudes y aficiones, o sea, todo lo que nos gusta hacer. Yo entiendo que ustedes están estudiando derecho porque les fascina el derecho. Entonces, cuando se les envía una tarea, cuando se les envía un documento, ustedes se sienten felices y dicen, vamos a ver qué vamos a aprender ahora, algo diferente. Si no es así, compañeros, tenemos que reflexionar. El factor social corresponde a la sociedad a influir en la funcionalidad de la profesión. ¿Por medio de qué? Especialización, actualización, orientación. Me voy a agrupar, voy a buscar gente para poder compartir mis ideologías, voy a poder ir con los demás amigos y vamos a partir de ahí a hacer todo un cuerpo de personas con las que compartimos nuestros gustos. Y es que estudiar derecho debe ser un gusto. En la carrera de derecho la abogado se debe sentir realizado, debe sentirse feliz. Debe sentirse totalmente pleno y convencido de que lo que está haciendo es algo positivo por sí mismo, por su familia y por la patria. Si no, entonces creo que estamos desvirtuados. El derecho es un sistema normativo que impone conductas y prohíbe cosas también, sanciona. Por tanto, como abogados, tenemos que saber que nuestra profesión, en principio, es que la vocación nos debe habilitar para el ejercicio profesional con aptitudes naturales adquiridas y ser responsable de esas, ¿verdad? Ustedes cuando puedan firmar el sello y su firma va a tener un poder bastante fuerte, bastante grande. Van a ser superpoderosos, van a ser especiales, pero ese poder tiene los dos lados, lo bueno y lo malo. Pueden hacer muchas cosas buenas con ese poder que se les está brindando y también pueden hacer muchas cosas malas. Entonces, recordemos que se nos está delegando parte del poder del Estado. Cuando un notario firma un instrumento en el cual dice que las personas enfrente de él dijeron una serie de situaciones, ese es un poder. ¿Ya? Si a las compañeras les gustaban las chicas superpoderosas, pues van a ser una de esas chicas superpoderosas. Van a poder exponer cosas como ciertas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que velar porque ese poder que se nos está dando se haga desde la moralidad, desde la ética, desde un ejercicio profesional adecuado. Por tanto, hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que indagar todos los días para que a partir de ahí aprendamos nosotros nuestra profesión. Y no es solo quererlo hacer, es también hacerlo bien. Por eso debe ser ocurrente, imaginativo, debe buscar en cada caso un recurso, debe buscar una forma de resolver la situación del cliente. Y debe ser convincente para que sus argumentos resulten creíbles para el juez. Debe de actualizarse todos los días para que en determinado momento los cambios, reformas constitucionales, leyes y demás reglamentos no lo tomen desprevenido y termine con un caso, ¿verdad? Que no lo pudo resolver porque no sabía en ese momento, nunca lo leyó o lo pasó por alto. Y todos los obstáculos que se le presentan al abogado y al notario debe de estudiarlos. Debe prepararse bien, debe desvelarse. Ustedes acostúmbrense a desvelar, es parte de la profesión. Deben de analizar cada situación y darle la mejor respuesta al individuo. ¿Por qué, compañeros? Simple y sencillamente porque ese es su trabajo, esa es su tarea. Porque eso es lo que ustedes están eligiendo. En este momento llevan 2 años preparándose para ejercer ese ejercicio. Entonces, compañeros, el abogado debe ajustarse a la ley, debe de resolver con certeza, debe de ser una persona en la cual debe estudiar las leyes, debe estudiar la doctrina, debe estar actualizado con la jurisprudencia, debe de entender las normas, interpretarlas y aplicarlas a los casos, debe enriquecerse con cada uno de
los diferentes temas que se le vayan presentando. Si no, compañeros, va a ser bien difícil. Y así con esa vocación apasionada, en que continuamente la responsabilidad moral y las responsabilidades y obligaciones que le competen van a ser abrazadas con esmero, con dedicación, con amor por la profesión que ustedes mismos están eligiendo para poder vivir, para poder darle de comer a sus hijos, para poder beneficiarse económicamente de ella. Solamente así es que ustedes van a sentirle gusto a la profesión, si no va a ser una carga. Va a ser una carga, va a ser una situación incómoda en la cual ustedes, compañeros, simple y sencillamente van a ser infelices. Y van a ser infelices no porque tal vez lo que estén haciendo esté malo, sino van a ser infelices porque no van a encontrar gusto por la actividad que ustedes todos los días se dedican. Entonces, compañeros, vamos a dejarlo hasta acá. El día de mañana vamos a seguir con la profesión del abogado y solo vimos algunas cosas morales, la ética, el ejercicio profesional desde un punto de vista más genuino. Les invito a que lean el documento. El día de mañana tenemos laboratorio. Entonces, el día de mañana vamos a cambiar la metodología. Mañana vamos a discutirlo. Tenemos hora y media. En hora y media me parece que podemos participar todos. Entonces vamos a argumentar, vamos a dar nuestros puntos de vista de esta lectura para que no hagamos la prueba que se ha hecho son simple y sencillamente con preguntas. Mañana creo que este tema nos da la oportunidad de discutirlo y a partir de ahí nos agenciemos de nuestros puntos. Si alguno de ustedes el día de mañana no va a poder estar en la clase por razones justificables, me los hacen saber, porque el día de mañana vamos a hacer la evaluación de forma con una actividad que se llama, se me olvidó ahorita, pero es donde todos participamos. Vamos a hacer una especie de discusión y vamos a ir moderando los puntos de vista que ustedes me vayan dando. Va a servir para la asistencia y va a servir también para tomar en cuenta sus puntos. Enciendan sus pantallas, por favor, compañeros, para tomar la foto del día de hoy y así poder comprobar que estuvimos en la clase. Muy bien, digan 15. Porque sacaron 15, bueno, la mayoría. Algunos compañeros que no sé qué les pasó, no mandaron todo el documento, ¿verdad? Entonces, la mayoría sacó 15. Y quiero, compañeros, compartirles que me siento muy contento que el compañero Gerson Maldonado, gracias a Dios, ya salió de la cuarentena. Entonces, Gerson, gracias a Dios, te agradecemos tu servicio como bombero voluntario y los riesgos que has tomado. Y acá en el aula queremos, en el caso de este curso, pedirle a Dios que sigas mejor y que en el ejercicio tan noble que tenés en esa noble institución, Dios te proteja. Y les quiero expresar a todos que espero que sus familias estén bien, cuídense. No es momento de descuidarse, ¿verdad? Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Recuérdense que todos podemos aportar lo bueno y lo malo a la casa. Entonces, tengan cuidado al salir, no anden enfiestándose porque no es momento. Para todo el momento y en este momento lo que nos urge es terminar el semestre. Muchas gracias por ponerme atención. Mañana vamos a discutir en el aula. Va a servir de asistencia y va a servir también para que ustedes me expresen todo lo que yo sé que ustedes quieren decirme. Entonces, si hay algo que me quieran expresar, pero que no sea prudente acá porque están muy enojados conmigo, mejor mensaje privado. Mucho gusto saludarles. Que pasen feliz noche. Muchas gracias, Rick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Rick. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, Lick. Descansen. Ya, Whisky Lick. Feliz noche. ¿Cómo? Y a Whisky le digo. Whisky. Pues patojas, que descansen. Adiós. Adiós.